Bienvenidos a Eco de Miedo, donde el silencio siempre grita. Hoy presentamos 5 historias paranormales en el transporte público, pasajeros fantasma y estaciones olvidadas que esconden oscuros secretos. Sujétate fuerte, porque este viaje acaba de comenzar. Primera historia, la pasajera del incendio. Hay trabajos que te roban el sueño, pero el de mi padrastro, ese le robó la paz. Él era taxista de la vieja escuela. Su horario era el de las sombras, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Decía que la ciudad se transforma después de la medianoche. Las calles se vuelven laberintos y las personas dejan de parecer humanas. Una noche de neblina espesa, cerca de las 2 de la mañana, un hombre le hizo la parada. Desde que subió, el aire en el taxi se volvió pesado, metálico. El tipo no hablaba, solo miraba por la ventana con ojos desorbitados. Mi padrastro lo dejó en una zona que no conocía, un sector olvidado. Solo cuando el hombre se bajó y se perdió en la oscuridad, las luces largas del taxi revelaron la verdad. Lo había dejado justo en la entrada de un cementerio antiguo. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta a lo inexplicable. Con los nervios de punta, intentó salir de ahí, pero a unos metros una mujer le hizo la señal. Vestía de forma impecable, pero su piel tenía una palidez azulada, como si nunca hubiera visto el sol. No dijo una sola palabra. Simplemente señaló el GPS del tablero. El trayecto fue un silencio sepulcral. El único sonido era el motor del auto y la respiración agitada de mi padrastro. Por el espejo retrovisor notó algo que le heló la sangre. La mujer no parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en el camino, vacíos. El GPS lo guió por senderos de tierra, alejándose de la civilización, hasta que la voz sintética del mapa anunció: ha llegado a su destino. Era un paraje desolado, puro monte. La mujer bajó del auto con movimientos mecánicos. Antes de que él pudiera cobrarle, ella dejó unos billetes en el asiento, billetes que se sentían calientes, casi quemando. Ella caminó hacia la oscuridad y desapareció. Fue entonces cuando el olor lo golpeó, madera quemada y carne. Al mirar hacia donde la mujer se había dirigido, vio una choza vieja envuelta en llamas silenciosas. No había bomberos, no había gritos, solo el fuego devorando la madera en medio de la nada. El terror lo paralizó. No dio la vuelta, no bajó a investigar. El instinto de supervivencia le gritó que huyera. Esa noche no pudo dormir. La dirección de aquel lugar se quedó grabada en el historial del GPS como una cicatriz digital. Al día siguiente la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Regresó al lugar a plena luz del día. Lo que encontró fue una escena de crimen. Había patrullas, cinta amarilla y un grupo de gente llorando. Entre ellos, una niña pequeña gritaba desconsolada, señalando los restos carbonizados de la casa. Mi padrastro se acercó a un oficial y le preguntó qué había pasado. El policía, con el rostro desencajado, le dijo: un incendio fatal, señor. Ocurrió anoche, cerca de las 3 de la mañana. La dueña de la casa no pudo salir. En ese momento, en la radio de una patrulla, pasaron la noticia con la foto de la víctima. Era ella, la misma mujer que él había llevado en su taxi. La misma que le pagó con dinero caliente mientras su propio cuerpo se consumía entre las llamas a kilómetros de distancia. Mi padrastro jamás volvió a trabajar de noche. Decía que a veces los muertos no saben que han partido y buscan un último viaje para despedirse de lo que dejaron atrás. Próxima historia. La siguiente estación del metro. Iba tarde. 8:15 a.m. Todo era ruido. Decidí que el metro me ahorraría tiempo los 20 minutos de caminata a República. Me subí en la estación La Moneda. Un hombre entró justo tras de mí. Él rompía totalmente la estética de la época. Llevaba una camisa setentera de cuello enorme, tonos tierra, pantalones acampanados y lentes café. Noté que no miraba el celular ni el diario.
Me miraba fijamente a mí, sin parpadear. El tren se detuvo en Los Héroes. Él se bajó del vagón en silencio. Suspiré aliviada, apoyándome en el tubo frío, pero a través del vidrio vi que no se iba. Se plantó frente al vagón, inmóvil. Creí que se había ido finalmente, pero se quedó ahí mientras las puertas cerraban. Bajó el mentón y sonrió con malicia. Era una mirada intensa, predatoria, de Kubrick. El tren arrancó y desapareció en el túnel. Un escalofrío subió por toda mi espalda. Me quedé sola en el vagón vacío. El tren llegó finalmente a la estación República. Me preparé para bajar, convencida de estar a salvo. Las puertas se abren de par en par. Frente a mí, en la misma posición, estaba él. La misma ropa, la misma sonrisa inquietante. Se había teletransportado de una estación a otra. El corazón se me detuvo por el miedo. No había forma física de que llegara antes. Era él, o lo que fuera esa cosa. Salí en shock, rozándole apenas el hombro. Él entró al vagón sin dejar de mirarme. Subí las escaleras mecánicas sin mirar atrás. Me detuve arriba para confirmar mi cordura. Miré hacia el andén una última vez. Las puertas del tren se cerraron lentamente. El vagón estaba completamente vacío ahora. El hombre se había esfumado, sin rastro. Me quedé sola mientras el tren se perdía. Historia número 3. La estación que no existe. El metro de la Ciudad de México susurra historias oscuras. Todo comenzó una noche en la última corrida del día. Luis estaba agotado tras una larga jornada de trabajo. Las luces fluorescentes de la estación parpadeaban con un tono amarillento. El ambiente se sentía pesado, casi como si estuviera enfermo. De pronto, un estruendo anunció la llegada del último tren. Pero no era un convoy moderno de los actuales. Era un modelo antiguo de color naranja muy desgastado. El metal parecía quemado y cubierto por grafitis extraños. Luis entró al último vagón justo antes del cierre. Las puertas golpearon con un sonido seco y muy pesado. Una vez dentro, el aire cambió de forma repentina. Un olor a tierra mojada y centavos oxidados lo invadió. Luis observó a los otros 5 pasajeros en silencio. Una mujer vestía un uniforme de enfermera de los 70s. Un hombre con un traje gris raído miraba al vacío. Un niño pequeño permanecía sentado solo en un rincón. Luis intentó sacar su celular para avisar que llegaría tarde. Sin embargo, no había señal ni siquiera para emergencias. El silencio en el vagón era absoluto y antinatural. No se escuchaba el roce metálico habitual de las vías, solo un latido sordo que provenía del piso del tren. Luis notó algo aterrador en los demás pasajeros presentes. A pesar del movimiento, sus cuerpos no se balanceaban nada. Estaban rígidos, como si estuvieran atornillados a sus asientos. El miedo comenzó a crecer en el pecho de Luis. El tren pasó por la estación Pino Suárez sin detenerse. Desesperado, Luis corrió hacia la cabina para hablar con alguien. Al golpear la ventana, descubrió que no había ningún conductor. Intentó pasar al siguiente vagón buscando alguna ayuda humana. El pasillo de acordeón estaba cubierto por una lona negra. Un líquido viscoso y oscuro goteaba lentamente desde el techo. Luis regresó a su asiento tratando de mantener la calma. Miró su reflejo en la ventana oscura del túnel negro. En el vidrio, vio algo que le heló la sangre. La enfermera había girado su cabeza 180 grados. Sus ojos muertos lo observaban fijamente desde el reflejo. Al voltear a verla físicamente, ella miraba hacia adelante. El tren comenzó a acelerar de manera violenta y peligrosa. Las luces interiores se apagaron dejando todo en penumbra. Una luz roja de emergencia parpadeaba como un corazón. El convoy entró en un tramo del túnel desconocido. Las paredes estaban llenas de rostros tallados en piedra. Miles de muecas de dolor observaban el paso del tren. De repente, todos los pasajeros se pusieron de pie. No tenían ojos,
solo cuencas vacías llenas de oscuridad. El tren frenó en seco, lanzando a Luis al suelo. Las puertas se abrieron hacia una estación sin nombre. Estaba construida enteramente de huesos humanos y concreto viejo. Un letrero oxidado decía simplemente con letras negras: Terminal. La voz grabada del metro sonó distorsionada y lenta. ¿Favor de bajar por ambos lados del tren ahora? Esta es la última parada definitiva de su vida. Historia número 4. La herencia de sangre en el viejo establo. Eran cerca de las 2 de la mañana. Llevaba ya 10 horas al volante con la aplicación de Uber encendida y la fatiga empezaba a pesarme en los párpados. Decidí que el siguiente viaje sería el último. Me encontraba en las afueras justo antes de entrar a la ciudad, cuando el GPS me marcó un atajo por un camino secundario de terracería. Pensé, es mejor evitar los semáforos del centro. El camino era una boca de lobo. Los faros de mi auto apenas cortaban la neblina que subía de los campos. A mitad de esa ruta vi un pequeño bar de carretera, uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo. Decidí parar un momento, estirar las piernas y tomar un café para no quedarme dormido al volante. El lugar estaba rodeado de lodo y chatarra. Afuera, bajo un techo de lámina, descansaban varios tractores John Deere oxidados, modelos tan viejos que parecían esqueletos de hierro. Entré y me senté en la barra. El dueño, un tipo de unos 60 años, me atendió con una amabilidad que me pareció extraña para esa hora. Me contó que su padre se negaba a tirar esas máquinas. Decía que los motores modernos no tienen alma, que los viejos John Deere eran los únicos que uno mismo podía reparar cuando fallaban. La charla derivó hacia las historias que esconden las granjas de los alrededores. Este es territorio de granjas lecheras, me dijo bajando la voz, y algunas guardan cosas que la tierra no quiere tragar. El hombre me confesó que, antes de atender el bar, trabajó en una de esas granjas cercanas, pero no era una cualquiera. Me dijo que el lugar estaba marcado. Una madrugada, mientras ordeñaba solo bajo la luz mortecina de unas lámparas de sodio, sintió un frío que le caló los huesos. Al levantar la vista hacia el fondo del establo, entre las sombras de las vigas de madera, vio una figura. Era una aparición. Un hombre suspendido en el aire, cuyos pies apenas rozaban el suelo, moviéndose de un lado a otro con un vaivén lento, rítmico, eterno. Ese establo, donde él vio a ese espectro balanceándose, parece que, aunque cambió de dueños, nunca se fue. Historia número 5. El último pasajero de la línea 7. Eran las 11:45 de la noche. Javier, un oficinista cansado, abordó el último tren en la estación Barranca del Muerto. El vagón estaba inusualmente vacío, excepto por una mujer sentada al fondo, vestida con un abrigo gris que parecía demasiado pesado para la temperatura de la ciudad. A medida que el tren avanzaba hacia Mixcoac, las luces comenzaron a parpadear. Javier notó que la mujer no se movía, ni siquiera con el violento vaivén del convoy. Al llegar a la siguiente estación, las puertas no se abrieron. El tren simplemente se detuvo en la oscuridad del túnel. Javier sintió un frío intenso. Al mirar el reflejo de la ventana, vio que la mujer ya no estaba al fondo. Ahora estaba sentada justo detrás de él. Lo más aterrador no era su cercanía, sino que en el reflejo ella no tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida. Desesperado, Javier intentó forzar las puertas, pero una voz distorsionada como si viniera de las bocinas susurró: «Todavía no es tu parada, pero ya pagaste el boleto». Al voltear, la mujer estaba de pie frente a él. Al abrir su abrigo, vio cientos de manos humanas agitándose. El tren arrancó. Suscríbete y dale like.